Hemos visto cómo Protopo nos proporciona herramientas muy potentes para poder dibujar sobre la nube de puntos, MDP, de una manera sencilla. Resaltar aquí la aplicación que te va dando el punto más alto y más bajo de un área definida por el usuario, lo cual es muy útil para determinar alturas de elementos en el terreno, pero que quizás se queda un poco corta como ayuda a la hora de dibujar tanto la planimetría como la altimetría, esto es, las polilíneas de rotura que marcan los bordillos, tanto arriba como abajo, jardineras, cunetas, taludes, ejes, los cuales requieren de bastante precisión porque estamos hablando de diferencias de z, desniveles, de 10 o 20 centímetros, y que para escalas muy grandes sí que influyen en el curvado final. Pues bien, aquí presentamos la herramienta definitiva, que te permitirá un diseño no solo dinámico, sino muy preciso de estos elementos de los que hemos hablado. Vamos a ver su uso en varios dibujos, para entender bien su potencia. Empecemos con el plano de Hill Pine, del cual se han hecho los últimos vídeos. En este dibujo vacío nuevo, llamado perfil DWG, he preparado 3 viewports para ver distintas perspectivas de la zona en la que vamos a dibujar nuestras polilíneas de rotura, con lo que podremos ir viendo cómo se van creando en cada uno de estos viewports. Primero, cargamos el fichero de visualización de Autodesk Recap recortado. Puedes ver los vídeos recientemente creados para hacerte cargo del trabajo en el que estamos, en el que ya quitamos los coches, así como los elementos con altura tipo cables, postes, carteles, señales, muros, etc., para así poder centrarnos solo en el dibujo de los bordillos en este caso, ya que será necesario marcar con polilíneas de rotura tanto la parte de arriba como la de abajo del bordillo para que queden representados en el curvado final estos desniveles. En segundo lugar, cargamos el fichero de 9 puntos MDP, ya recortado o filtrado también, y nos fijamos en que la distancia media entre puntos de la nube de puntos es de 5 milímetros, o sea, el intervalo entre celdas en X e Y, lo cual nos va a ser útil saber para decidir ciertos parámetros en la configuración posterior. Ahora vamos a acercarnos a este bordillo y abrimos el visor del MDP, el cual ya hemos visto en el último vídeo. Pero en este caso los configuramos para que nos muestre únicamente el recuadro de la distancia máxima de búsqueda, que vemos que es de 5 centímetros, y las demás opciones las dejamos desactivadas. Ahora pinchamos en configurar dibujo y seleccionamos que deseamos que nos dibuje una polilínea desde el punto real, o sea, en la posición donde está el cursor y en 3D. En este punto es en el que te pondrías a dibujar la polilínea por la zona del bordillo, que crees es la más alta, sin tener ninguna ayuda, a no ser saber el punto más alto y más bajo, o la visualización en 3D de Autodesk Recap. Y aquí es donde entra la nueva herramienta que presentamos en este vídeo, que no es otra que la visualización en una ventana en perspectiva caballera de los perfiles transversales de un tamaño especificado sobre un eje definido. Pulsamos en dibujar para indicarle al programa que queremos dibujar una polilínea en 3D, y ahora si pulso en el botón perfil en el visor, surge esta ventana con los perfiles transversales del área especificada, que en este caso los he puesto de un tamaño de 10 centímetros a derecha e izquierda, y un eje de 20 centímetros, que será sobre el que se calculen los transversales. Si os fijáis, en mi caso, la línea amarilla marca la dirección izquierda de los transversales, y la línea de color azul claro o cian es la que marca la dirección del eje longitudinal sobre el que se apoyan estos transversales. Sabiendo esto, simplemente nos queda indicarle al programa el ángulo en el que deseamos los transversales, lo cual se hace con este indicador, donde la aguja marcará esta dirección. Y si pinchamos sobre el mismo, veremos que la aguja se mueve a la nueva posición. Y las líneas que hay en el visor modifican su ángulo también. Gracias a esto podemos poner el ángulo que deseemos a los transversales, el cual siempre querremos que sea el perpendicular a la zona del dibujo de la polilínea, como vemos aquí. Así iremos viendo en la ventana de gráfico de los transversales un eje que marca el origen transversal central, que es donde está el cursor, y otro eje que marca la dirección de la perspectiva.
y cuya intersección con el eje anterior será el punto justo donde está el cursor. También vemos las cotas del pK0, que es el que está en el centro, dibujado en amarillo, en mi caso, las cuales pueden ser útiles para tomar una mejor decisión. Gracias al resto de transversales que hay en el gráfico, así como a la perspectiva, podemos ir viendo cómo es el terreno en la posición del cursor, en la dirección del bordillo, más bien la perpendicular al bordillo, que es la que nos interesa para saber cuál es el punto de arriba y de abajo. Y aquí vemos cómo moviendo el cursor podemos poner el cruce de los dos ejes justo en el punto deseado de la parte superior del bordillo. Observar cómo voy pinchando y creando la polilínea por la parte superior del bordillo. Mirando los perfiles y el punto de corte, los dos ejes y la perspectiva, decido rápidamente el punto que quiero. Poco a poco puedo ir creando la polilínea de rotura que define el bordillo arriba de esta calle. Observa en el viewport superior cómo se va viendo esta polilínea creada. Perfectamente por la parte alta del bordillo. El punto de vista del gráfico se puede cambiar para ver mejor la perspectiva, según el ángulo que nos marquen los transversales. Pasemos a hacer el bordillo de la derecha. Y aquí vemos que la parte más alta está a la derecha. Así que si no cambiamos el ángulo de los transversales para mantener la dirección del eje hacia arriba, veremos que la perspectiva no nos permite ver claramente cómo es el terreno, por lo que lo ideal es cambiar esta perspectiva hacia el otro lado, lo cual se hace pinchando en este indicador o arrastrándolo y marcando con la aguja donde deseamos el nuevo eje de la perspectiva. Y vemos que al cambiarla se aprecia mucho mejor el terreno de la zona de trabajo, o sea, el borde de arriba y abajo, para poder dibujar la polilínea de rotura. Todos los parámetros que deciden la visualización de los perfiles, así como las marcas en el visor, se pueden configurar pulsando el botón Configurar gráfico, donde vemos todas las variables. La escala que deseamos en el gráfico. En mis pruebas he visto que 1 o 2 está bien. La visualización y colores de las líneas que se ven en el visor, justo en el cursor. El ángulo de los transversales, lo cual es más cómodo hacerlo con el indicador que hay en el cuadro principal. El tamaño de los transversales, a izquierda y derecha. El tamaño del eje longitudinal. Distancia entre los vértices de los transversales. Distancia entre los PKs. Colores y ángulo y coeficiente de reducción de la perspectiva caballera. Puedes ir jugando con esto, pero ten en cuenta que cuantos más vértices y más PKs tengas, más se ralentizará el movimiento del cursor. Y además, ya te adelanto que no por poner 1 milímetro entre vértices y PKs vas a obtener mayor precisión o mejor visualización. Simplemente haz las pruebas que desees y eliges lo que mejor te venga, siempre en función del intervalo entre las celdas en X e Y, que tenga la 9 puntos MDP, ya que no tiene mucho sentido que este intervalo sea de 5 milímetros y pongas vértices en una distancia de 1 milímetro. Como mínimo sería de 5 milímetros. Es importante darse cuenta que nos movemos milimétricamente, lo cual nos va a dar una precisión enorme, pero también debes de pensar en la escala a la que vas a presentar el trabajo, lo que te indicará la necesidad de tanta precisión. Además de la precisión que obtienes a la hora de crear las polilíneas de rotura que definirán el curvado posterior, también se puede usar en canteras para marcar los acopios con precisión, simplemente cambiando el ángulo de los transversales y la perspectiva, obteniendo el contorno del acopio de una manera bastante sencilla. Uno de los trabajos donde necesitas más precisión es en el levantamiento de vías férreas, ya que el milímetro es importante. Aquí vemos un trabajo de un túnel con una vía de tren que lo cruza y que podemos ver aquí en toda su extensión.
tal y como fue tomado en campo con láser escáner. Para realizar este trabajo, lo que hicimos fue recortar el túnel a una altura para quedarnos solo con las vías, y así poder trabajar sobre ellas y definirlas correctamente, tanto en planimetría como en altimetría. Cargamos la nube de puntos MDP de este trabajo, que fueron unos 78 millones de puntos, y vemos que tiene una precisión de 2 milímetros, lo cual es muchísimo para cualquier trabajo. Y ahora con esta nueva herramienta la precisión es máxima y la ayuda que te da para poder definir la altura de las vías del tren es excepcional. Observa cómo, gracias a los perfiles transversales y la perspectiva, se puede decidir fácilmente el punto más alto en la vía y crear una polilínea perfecta por encima de la misma. Esta nueva aplicación de Protopo es increíble y te aseguro que no encontrarás nada parecido en otros programas. Primero, porque los demás programas no tienen toda la potencia de un MDP, nube de puntos bajo el dibujo que te permita la determinación de la cota de cualquier punto en tiempo real. Y segundo, porque es de creación propia y ha surgido gracias a nuestra experiencia en trabajos de este tipo.